Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Aquí comienza Escuela del Ministerio. Buenas noches, aquí comienza un nuevo capítulo de Escuela del Ministerio. En esta oportunidad escucharemos una predicación titulada Los obreros aprobados. Que la disfruten. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Tu amor, tu misericordia, a la cual apelamos constantemente. Estamos suplicándote en este momento, Señor, que venga sobre nosotros la unción, un espíritu de revelación para poder comprender nuestra función, el equipamiento del cual debemos de ser objeto, Señor, para poder edificar a la iglesia, a los santos, a quienes tú nos has puesto a trabajar, Señor. Gracias por este privilegio honroso, maravilloso de servirte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, danos una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, y permite que nos podamos deleitar en ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un aplauso al Rey bendito. Gloria a Dios. Quisiera continuar con ustedes a platicar uno de los temas que en algún momento habíamos empezado hace algún tiempo. Yo ayer empecé lo que creo que debería de ser una serie de pensamientos respecto a la administración nuestra, solo que yo se la trasladé al pueblo, porque creo que todos en el pueblo deberíamos de ser de alguna manera ministros de Dios. Tal vez solo si me apagan un ratito, los hermanos no tienen calor. ¿Qué pasa? Que estoy cuidándome la garganta porque a veces el uso exagerado de la misma como que afecta, ¿verdad? Ayer yo estaba predicando acerca del predicador, enseñando acerca del predicador, que aparece allá en el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, y las funciones, lo que él hizo, ¿verdad? Él dice que el predicador trató de hallar palabras agradables para poder trasladarle el mensaje a la gente. Creo que eso debería de enseñarnos, que tal vez no para sobarle la leva a la gente, ni para culebrearlos, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero sí deberíamos de ser cuidadosos con el tipo de palabras que utilizamos, palabras agradables, y vale la pena hacerle ver, hacerle notar algo así rapidísimamente, que a veces cuando nos toca ministrar en diferentes lugares o países, deberíamos incluso hasta de pedir perdón por anticipado de alguna palabra que se nos salga por ahí, ¿verdad? Porque para nosotros, por ejemplo, decir aquí en Guatemala, decirle a una hermana que es bien arrecha, es un piropo, ¿verdad? Pero usted lo dice en Sudamérica, es un insulto, ¿verdad? Tenemos un pastor de México que por poco le pegan en Argentina cuando quería comprar una gorra y utilizó otra palabra. Bueno, la cuestión está que solo superficialmente quiero mencionar eso. El predicador dice que además de ser sabio, hizo que se difuminara, que regó la sabiduría, ¿verdad? E hizo varias cosas, pero que al final, en el versículo 14 del libro de Eclesiastés capítulo 12, dice que el final de todo discurso es este: teme a Dios sobre todas las cosas, porque no importa al final de cuentas si escribiste muchos libros, pocos o regulares. Lo que van a traer al juicio es toda obra, buena o mala. ¿Para hacer qué?
aprobado. Entonces, de ahí nos saltamos a lo que yo le llamo los obreros aprobados, y que quisiera trasladarle a usted este versículo de segundo libro de Timoteo, segunda epístola de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Esta es la versión leída de las Américas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces aquí yo quisiera hacer algunas observaciones. La primera de ellas es que nos tenemos que presentar ante Dios ya aprobados. Es decir, no nos tenemos que presentar para que nos aprueben. No tenemos que esperar a llegar al tribunal de Cristo a que nos aprueben, sino que deberíamos de obtener testimonio antes de estar ahí, de ser aprobados. Eso le pasó a Enoc, porque dice que Enoc por la fe fue traspuesto para no ver muerte, y por la fe dice que él obtuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuándo? Antes de ser llevado. Entonces aquí la cosa es que nosotros nos deberíamos de presentar, y por eso dice, la otra consideración que yo quiero que tengamos es que con diligencia, que no debemos de ser negligentes en cuanto a esta situación. Dice que debemos de procurar diligentemente, cuando nos presentemos a Dios, ya estar aprobados, ya llevar tu título marcado por el Espíritu Santo, en donde no, ya la hizo, no ir a probar suerte, ¿verdad? Sino, bueno, eso definitivamente no va con nosotros, creo yo. Entonces, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, yo le decía a los hermanos, y lo quiero repetir acá con ustedes, que al final de cuentas, esta aprobación va a ser en el presente para poder proyectarnos al futuro. Es decir, nosotros vamos a vivir nuestro presente, pero está ligado íntimamente con nuestro futuro. Depende que sea lo que tú creas que habrá de venir en el futuro, así vas a vivir tu presente. Si tú crees que no hay vida después de la muerte, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué te vas a portar bien? Diría aquel, ¿verdad? Puedes hacer lo que se te dé la gana, pero como tú sabes que va a haber un pago de todas las obras, y la Biblia lo dice claramente, que vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Quiere decir que hay varios juicios. Digamos, lo que nosotros estamos haciendo acá en la tierra en este momento, de alguna manera es un juicio. A ver, el cumplimiento de uno, pues, ¿por qué nacimos en donde nacimos en el año que nacimos? ¿Por qué no naciste en un país de adoradores de vacas? ¿Verdad? ¿Por qué no naciste en un país musulmán? ¿Por qué no naciste en la época en donde decir que podías aceptar a Cristo te podía causar la hoguera? ¿Por qué naciste en una época en donde tienes acceso a la Biblia y las herramientas que tienes, cuando la iglesia estuvo por 1200 años sin poder leer la Biblia? Entonces, ¿por qué? A ver, ¿por qué mira pues, todos somos inditos. Voltea a ver al hermano que tiene en la par y se va a dar cuenta. Todos. Míreme a mí, ¿verdad que no la pego de gringo ni de alemán? Mire pues. Así que eso no nos lo quitamos de encima, aunque le duela. Pero ¿por qué no naciste en el tiempo cuando se estaban haciendo lo que ahora son las ruinas y mayas, en donde no se conocía nada del Señor Jesús? ¿Ah? Sí, o 4.
¿Por qué no naciste en esa época? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, el plan de Dios, pero ¿por qué? Porque ellos, ¿por qué ellos nacieron y murieron sin haber conocido a Cristo? ¿No será que ellos tomaron una decisión, no solo ellos, sino que nosotros también, tomamos una decisión allá en la eternidad, en la escuela del Padre? Aprendimos del Padre, en la escuela del Padre, aprobamos. Y entonces dijeron, estos espíritus, les voy a dar un estuche, como el que ya dije, ¿verdad? Que no lo quiero repetir porque algunos se ofenden. Pero se los voy a dar en la época de la gracia. Mientras que otros rechazaron y dijeron, a estos los voy a poner en la época de Quetzalcóatl. Entonces, eso sucedió en la escuela del Padre. Para venir al Hijo, porque eso es lo que dice la Biblia. Que todo aquel que oyó y aprendió del Padre, viene al Hijo. Pero, a ver, con todo respeto, no, de ninguna manera estoy diciendo yo que la escuela del Padre sea menor que la del Hijo, que Dios me guarde. Pero es como que fuera el primer grado. Es como que fuera preprimaria. Aprendiste allá y veniste a primaria. Y la primaria se llamaba la escuela del Hijo. La preprimaria se llamaba la escuela del Padre. Aprendiste del Padre y veniste al Hijo. Cuando viniste al Hijo, aprendiste del Hijo para regresar al Padre. Y entonces ahí ya no es preprimaria, sino que es la universidad. ¿Sí me doy a entender? Pero entonces lo que hicimos allá va a repercutir acá. Entonces lo que hagamos acá va a repercutir en el futuro. Por eso es que yo digo que nuestro futuro está íntimamente ligado con nuestro presente y desde luego que con nuestro pasado. Por eso la Biblia dice que Jesús, sabiendo de dónde venía y hacia dónde iba, puso su frente. No me haces favor de hacer esto un poquito para atrás, que me dejaron aquí muy apretado. Eso mero. Sí, gracias, hermano. Es que con eso paso aquí con libertad. ¿Qué estaba diciendo antes de que me interrumpieran ellos? Sí. Entonces él puso su frente hacia Jerusalén. Pudo morir. Él pudo morir. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Por qué pudo morir? Porque sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Entonces, nosotros sabemos hacia dónde vamos. Vamos a un tribunal en donde todo lo que hagamos mientras estemos en el cuerpo va a ser llevado ahí. Todo. Ahí van a haber atenuantes y van a haber agravantes, pero de eso no se salva nadie. Ahora, de lo que sí ya nos salvamos nosotros es del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por el gran trono blanco. Entonces yo ya no tengo que pasar ahí. Por eso es Él bajó hasta los infiernos para pagar la muerte segunda por mí. Entonces a mí ya no me van a juzgar ahí, porque ya me juzgaron en la cruz del Señor Jesucristo. Cuando lo juzgaron a Él, me juzgaron a mí. Pero falta el juicio del tribunal del Bimá. Ok, entonces volvamos acá. ¿Cómo hago para ser aprobado? Esa es la pregunta del $1.000.000. Y mire este versículo. No es aprobado el que se alaba a sí mismo. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Y aquí tenemos que ampliar un poquitito, y ahí está en 2 Corintios, no me lo estoy inventando. Entonces nosotros
damos gracias, alabamos y glorificamos y adoramos al Señor. Eso es indiscutible. Pero según este versículo, Él tiene algunas palabras de alabanza hacia nosotros, hacia algunos. Entonces deberíamos de ver qué es lo que Dios alaba. ¿A qué siervos en la Biblia Dios alabó? Y encajar en esos siervos a los que Dios alabó. Así como el Señor alabó al mayordomo infiel, ¿verdad? Así dice el título, pues, así dice el título en la Biblia, el mayordomo infiel y cómo fue alabado ese personaje. Pero yo quiero hablar a aquellos que directamente dice la Biblia que fueron alabados por el Señor, porque eso nos va a dar a nosotros el parámetro al cual nosotros tenemos que encajar. ¿Cuántos quieren ser alabados por Dios? Qué feo se oye, ¿va? ¿Cuántos quieren alabar a Dios? ¿Y cuántos quieren ser alabados por Dios? Bueno, ahí está. Si usted no está de acuerdo, por favor, le encargo que le escriba al Facebook de Pablo. Bueno, para empezar, antes de entrar en esa parte, la última parte, la segunda parte de este versículo. Ay, hermano, no nos alabemos mucho, hombre. El que se alaba, dice en la Biblia, alábate el extraño y no tus propios labios. Hay gente que aún en la predicación se echa salsa, yo era aquí, yo era allá. Hermano, yo he oído ministros y que están mintiendo, porque yo los conozco, que cuando están hablando a la gente dicen, no, si yo era un profesional de mucho éxito, pero cuando el Señor me llamó, y es mentira, hermano, ni fue profesional, ni tenía éxito, y no lo llamó el Señor, sino que lo despidieron del trabajo, y por su misericordia Dios lo puso a trabajar en la obra. Entonces, ¿para qué aquí nos vamos a alabar tanto, hermano? Cuando yo oigo gente que empieza a decir que ha subido, pues que a Pablo se lo llevaron tantas veces al tercer cielo, pero yo cada fin de semana voy. Tiene una, y yo sueño que yo hago esto, que yo hago el otro, que yo creo que ese no va a recibir aprobación, pero todo lo que está diciendo se lo van a tomar en cuenta. Amén. Entonces no se trata de ponderar tus virtudes aunque las tengas. Se trata de que el Señor, al final de cuentas, mire tu proceder y diga, alabo a este. Miremos algunos versículos. Malaquías capítulo 2 versículo 4. Ya aquí yo voy a solicitar ayuda. Así que pongan mucha atención. Entonces dice, sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví. Dice el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él era de vida y paz, las cuales le di para que me reverenciara. Y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Miren lo que dice de Leví. Claro que aquí brotan, aquí cuando estaba leyendo este versículo, se me viene a la mente a otros que alabó el Señor y que antes de que se me pasen por alto, se los quiero mencionar, y es a los recabitas. ¿Sí se acuerdan de los recabitas, va? ¿Quiénes se acuerdan de los recabitas? ¿Quiénes no se acuerdan de los recabitas? Levanta la mano los que no. Y todos los demás no saben quiénes son los recabitas. Los recabitas era una familia, pues que su padre les había dicho que no tomaran vino. Entonces Dios le dice a un profeta,
a Jeremías: llama a los recabitas, siéntalos a tu mesa y sírveles vino y diles que tomen. Y Jeremías, aquel profeta, llama a los recabitas, los sienta a su mesa, les sirve las garrafas de vino y le dice: beban. Y ellos le dicen: lo siento mucho, pero nuestro padre nos prohibió que tomáramos vino y por eso no tomamos vino. No es que seamos nazareos, no es que seamos abstemios, no es que seamos alcohólicos anónimos. Nuestro padre dijo que no lo hiciéramos y no lo vamos a hacer. Y entonces no lo hicieron. Y entonces viene la palabra de profecía sobre la boca del profeta y dice: así dice el Señor. Tremendo, hermano. ¿Cómo es eso que los recabitas una vez se los dijo su papá? Y hasta la fecha, porque ahí ellos me parece que eran hijos de Jonadab o Jonatán. ¿Ah? Jonadab. Y Recab era como su abuelo o bisabuelo de ellos, pues. Y habían conservado por generaciones la orden. ¿Cómo es eso que ellos obedecieron de esta manera? Y yo les he enviado profetas en repetidas oportunidades a ustedes y no me han querido atender. Entonces, no estamos hablando de los que no quisieron atender, estamos hablando de aquellos que una vez les dicen las cosas, hermano, y así obedecen, hombre. Entonces Dios alaba a los que obedecen. ¿Cuántas veces tiene que repetir Dios una misma cosa para que lo hagas, hermano? Seamos sinceros. ¿Cuánta gente se pone a patalear y a pelear con cosas tan básicas? Iglesias enteras. Dígame cosas que la gente no recibe, que están claras en la Biblia para usted. Dígame 2, 3. Cobertura. Espérate. Cobertura. Se ponen a patalear. No existe donde está en la Biblia. Uno le muestra los versículos. Mira aquí en Isaías capítulo 4. Mira aquí en Génesis. No se pudo restablecer la comunión entre Dios y los hombres hasta que no los cubrieron con pieles. Eso estás jalando eso. Mira, no pudo tener amoríos la mujer de Ezequiel capítulo 16 hasta que la vistieron. Entonces fue del Señor. Eso quiere decir que ninguno que no esté cubierto puede tener amoríos. Ahí estás jalando la palabra. Mira, Pedro estaba desnudo y se tiró al agua, pero antes de tirarse al agua se vistió, que eso significa cobertura para poderse presentar ante el resucitado. Eso está jalado. Todo está jalado. Todo está jalado. Y se oponen. ¿Cuántas veces se los tienen que decir? ¿Cuántas? El diezmo. Pero sigamos con el diezmo un ratito. Hermano, el diezmo es bien tremendo. Sinceramente, hermanos. Estábamos en México y yo estuve predicando acerca de Malaquías capítulo 3 verso 18. Ahí estuvieron algunos hermanos, en donde dice: entonces volveréis a distinguir entre el impío y el justo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Pero eso está en el verso 18. Distinguir quiénes son, discernir quiénes son verdaderos siervos de Dios y quiénes no, va a darse a partir de volverse al Señor por medio del diezmo, porque eso aparece en el verso 10. Todo el capítulo 3, usted lo puede ver. No es eso donde nos vamos a detener, solo estoy haciéndole ver que eso está ahí y la gente patalea y dice que no. Entonces yo veo gente que se hace unas preguntas tremendas. Por ejemplo, ahora que se murió Billy Graham, un montón de gente peleando. No, que ese era un siervazo, que ese le dio a no sé cuántos millones, evangelizó y toda la cuestión. Y no se dan cuenta de a toda la gente que embrocó al irse al Vaticano. Y entonces cuando yo miro a los que se están peleando, miro a algunos que conozco y digo: ¿usted no diezma? Y no porque, mire pues, permítame. Porque alguien dirá: la hermana, y usted se pone a revisar los sobres. Pues yo no estoy hablando de usted.
Pero como acabamos de hablar de cobertura, y la cobertura está íntimamente ligado con el diezmo. Entonces yo miro a algunos que ponderan y alaban a ministros como este que acabo de decir y no tienen cobertura. Entonces yo inmediatamente me pregunto, ¿estos a quién le diezman? Es que eso usted lo puede, pues léaselo, pero no ahorita. Capítulo 3, versículo, bueno, todo el capítulo. No son solo 18 versículos. No se va a empachar. Pero al llegar al versículo 10, ahí está diciendo el Señor, ¿cómo se debe devolver? Volveos a mí, yo me volveré a vosotros. ¿Y en qué nos hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y de ahí dice, traed los diezmos a la alfolía de alimento en mi casa. Y entonces empiezan las consecuencias. Voy a reprender al devorador, voy a abrir las ventanas de los cielos, no va a haber cuarto suficientemente grande para obtener toda la bendición, etcétera. Hasta que llega el verso 18 y dice, y entonces volveréis a distinguir entre el que me sirve y el que no me sirve. Entonces un montón, por eso es que el diezmo es tan atacado. Porque si el diablo logra convencer a la cristiandad de no diezmar, entonces ella queda expuesta a no distinguir entre el verdadero ministro de Dios y el falso. Y entonces siguen a un falso pastor, a un falso apóstol, a un falso profeta, evangelista o maestro. ¿Por qué? Porque nunca diezmó. Fíjese que la cosa está seria usted. Entonces, yo los veo a ustedes. Y los veo. Yo voy a visitar las iglesias que me invitan y que se esperan, pero que me invitan. Pero ya no me voy a meter a las iglesias donde no me invitan. A veces me dan ganas de ir, solo a sentarme. Digamos, yo no tengo nada que hacer el martes. Sí tengo muchas cosas que hacer, pues, pero no tengo que predicar en la noche. Entonces digo, ay, hoy voy a ir a tal lugar. Y me voy a sentar y voy a ir a recibir. Pero entonces van a empezar que predique. No, yo lo que quiero es ir a oír a fulano y tal. Y entonces averiguo qué iglesias tienen culto los martes. Ahí voy a ir. Bueno, pero sale por lo que le quería decir. Yo voy a las iglesias de ustedes cuando me invitan y yo miro que están prósperas. Yo sé lo que veo en la mayoría de las iglesias donde voy, veo que están prósperas. Están creciendo. El problema que tienen es donde no tienen dónde poner los carros. No tienen dónde poner, se llenan y tienen que tener sillas en no sé dónde. Los niños ya no caben en tal lugar y están en expansión. Entonces yo me imagino, digo yo, ¿no será que estos diezman? Porque tienen a quién hacerlo. Y esta es la repercusión. Parte de la repercusión es esta. Pero aquellos que andan sontos, hermano, y después se están quejando, no, a duras penas llegamos rascando. Y yo digo, de todos modos Dios los va a bendecir porque Dios es Dios. Pero bueno, sigamos entonces. ¿Cuánto le tienen que repetir a uno? Alguien dijo lo del velo. Mire, ya me tuve demasiado en los recabitas y ni siquiera eso fue lo que le iba a usted. ¿Cuántas veces le tienen que repetir a la gente? Pues ahí está en la Biblia. Que se cubran para orar. Que los varones, no, que eso es costumbre judía, que se inventa un montón de cosas. No se cubran los hombres cuando oren o profeticen, suben con gorro hermano, pero y no está en la Biblia, pues. Es que de veras se necesita ser muy falto de visión o no querer obedecer. No son recabitas. Les gusta más
ver cómo lo hace el mundo. Ah, me gusta cómo lo hace Lázaro Santana. No, ese Lázaro, ya metí Carlos Santana en la cosa, ¿verdad? Ya confundiendo al evangelista con el guitarrista, ya. Eso es por no diezmar, dicen los hermanos. Y como el cuate, sí sabe de qué estoy hablando, ¿ah? Del de Woodstock, con su sombra. Entonces, lo admiran los de la alabanza. Como no pueden, aunque sea el gorro se pone. Bueno, no, hermanos, que los músicos son, ¿cómo es que la palabra que utilizaron una vez? Que tienen creatividad, que tienen que tener esa libertad, la libertad que quieran, que no se salga de la Biblia. Amén. Bueno, pero volvamos aquí. ¿Qué hizo Leví, pues, para que el Señor le diera este pacto? Sí, pero ¿qué hizo? No, pero ¿qué hizo? ¿Dónde empezó la cosa con Leví? ¿Por qué Dios se agradó de Leví? Por eso yo le dije que le iba a pedir ayuda. ¿No tienen por ahí una Biblia? Sí, de ahí, bueno, ¿no tienen una Biblia por ahí en donde dice cuando Balaam le enseñó al pueblo, le dijo a Balac que metiera prostitutas entre Israel y que se metían y que había gran mortandad en el pueblo y que había mucha tristeza, y Leví vio un día que una pareja se metieron a la vista de todos a la tienda para fornicar. ¿Ah? ¿Sí se acuerdan de eso? Mejor leámoslo, hermano, porque a ver. ¿Dónde está esto? Números 25:10. Sí, 25:10. ¿Números qué? No, pero yo digo cuando... Entonces Moisés, jueces, aquí unos hijos de Israel, vino y presentó una madianita a sus parientes a la vista de Moisés, a la vista de toda la congregación de los hijos de Israel que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Y cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, hijo de Leví, se levantó en medio de la congregación tomando una lanza en la mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos. Y ahí se acabó la plaga. A los dos los traspasó. Hermano, bueno, así rapidito, vamos a ver. ¿Dónde me estabas diciendo que? ¿Cuál? ¿31? Ah, sí, eso es lo que les estaba diciendo de por qué fue que se dio esa situación. Entonces el sacerdote Eleazar, bueno, la cuestión es que la tribu de Leví le puso un alto a esa situación, los sacerdotes. Entonces, una de las cosas que yo veo, hermanos amados, es que nosotros deberíamos ser tajantes contra el pecado. Mire, si usted quiere, podemos ser llamados legalistas. Pero yo creo que para todo hay un límite, hermano.
Yo creo que ya es un absurdo el hecho de que se le permita que los de la alabanza y los de la danza forniquen y sigan en la actividad. Yo creo que debemos de poner un alto, incluso de gente que se tiene bien claro que se les agarró en fornicación, porque ahí está hablando en pecado de fornicación, y cuando los disciplina el pastor se van a otra iglesia y los ponen en un privilegio inmediatamente, sabiendo que esos están en pecado y quizás siguen en pecado. Y perdóneme, pero yo entiendo que cualquiera puede caer y que 7 veces cae el justo, pero la 7ª se levantará, dice el Señor. Así que no estamos condenando de una vez a todos, pero hermano, que un cuate, que pastor, ministro, esté en adulterio, en fornicación y ministrando todos los días, y que se agarre al puesto como un gato que se agarra de un sillón, perdóneme, pero eso yo creo que nosotros eso no lo deberíamos de tolerar en nosotros mismos, en nosotros mismos. No estoy hablando de imponérselo a los demás, en nosotros mismos. No, lo siento mucho. No puede ser si todo va a ser traído a cuentas. Entonces, para mí que este hombre, este Leví, ¿qué pasó? Para mí que este Leví tenía un celo santo por las cosas del Señor. ¿Será ese el celo que tenemos en las cosas del Señor, en la casa del Señor? Sin caer en legalismo. El alcalde de tu ciudad te pide el templo porque el salón municipal lo están arreglando y tienen que dar una plática de políticos donde van a llegar gente de Guatemala, de la capital, y se tienen que reunir, no tienen otro lugar. Yo creo que ahí le vas a caer mal. Le vas a caer mal. Pero le vas a decir, discúlpeme, el templo es para predicar. O el fichudo de la iglesia quiere hacer una fiesta dentro de la iglesia porque su hija va a cumplir 15 años. Y entonces te miras comprometido. Vaya, pues está bien. Yo creo que debemos ser tajantes en eso. Y decirles, no, disculpe. Entonces présteme los instrumentos, pues, no, están consagrados al Señor. Pero si nadie lo va a saber, bien, mi jefe lo va a saber, y él es celoso, él mismo dice que es celoso. Yo veo esa disposición en Leví. No, yo no quiero predicar legalismo, hermano, pero si es una definición, tendríamos que estar definidos en cuanto a eso, ¿o no? Ay, Dios mío. Nunca se me va a olvidar, y lo he compartido varias veces, que cuando hacíamos la Santa Cena en el gimnasio teníamos que entregar el gimnasio nítido, porque si no nos cobraban. Teníamos que dejar un depósito, y todos los hermanos cómo se esforzaban, ahí estaban los pastores y supervisando los hermanos, todo el mundo, y contratábamos equipo de limpieza. Y hermano, un día ahí encontramos pañales desechables con del 2. Si había sido la actividad de la Santa Cena y alguien no tuvo el temor, dejemos la educación, no tuvo el temor en la iglesia, porque eso se convirtió en iglesia. Y solo quitarle eso al patojo y limpiarlo y dejarlo ahí, pero por el amor de Dios, entonces, pero entonces tienen más temor los católicos. Que ahí entra, ni hablan en el culto. Bueno, no se llama culto, ¿ah? Mire, usted que ha ido últimamente por ahí, no sé si suenan los celulares en la misa, ¿va? La última vez que usted fue, bueno, no había celulares. Jamás ellos. Y en la iglesia evangélica, hermanos, a veces un desorden, y los hermanos no tienen ese celo. No tienen ese celo. Deja que los chirices se le pongan en la silla y la hagan así, hermano. Y la nana no se acomide, como decía mi abuela, a decirle, date sosiego, patojo. Pues, hermano, ¿cómo va a hacer eso?
A uno le dan ganas cuando llega a algún lugar y mire que el patojito está esperando decirle, y se le queda viendo uno a la señora, dice, aquí me van a salir trancazos si le digo algo a esta vieja. No me hace el favor de... Celo santo. De eso se agrada el Señor. Celo santo. El celo, gracias Jimmy. El celo por tu casa me consume. Por eso solo una cosita más. Una cosita más. Si usted quiere poner venta de papalinas, chuchitos, Tortrix, porque ese chapín necesita Tortrix, está bien. Póngalo afuera. Póngalo alquile un lugar enfrente si quiere, pero no adentro del templo, no. Se mira muy mal. Delante de los ojos de Dios se mira muy mal. Delante de los ojos de los hermanos se mira muy mal, y delante de la ley se mira muy mal, porque el lugar que le autorizaron es para culto, no para venta. Yo no sé si usted sabía eso, pero pues, si no tiene temor de Dios, pues ténganle temor a la ley. Lo pueden demandar por eso. Tiene que ver el cebo con la manteca. Bueno, sigamos. Entonces, ya quedamos que los recabitas son obedientes. Una vez le dicen las cosas y obedece. Así es usted, ¿verdad? Yo me acuerdo que un día le dije a usted, vamos a hacer un libro cada uno. Una vez se lo dije y todos me trajeron sus libros. Son bien tremendos. Bueno, sigamos pues. Y este sería celo. Miremos, este otro hermano, cómo voy de tiempo, que voy, sí, me queda poco tiempo y debo de salir de viajes y voy a pedir que oren por mí. El Señor dijo a Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Aleluya. ¿Cuánto les gustaría que Dios tuviera ese concepto de usted? Lo único que se lo dijo a Luzbel, hermano. Y a el otro que es bien envidioso. Todos los de Luzbel son envidiosos también. Estaba leyendo un versículo, no sé en qué predicación, y me asombré, porque no lo había considerado de esa manera, sino que hasta que lo leí aquí en el púlpito me di cuenta que habían 3 pecados que el Señor ponía a la par. Orgías. Y después dice envidias. O sea que es lo mismo un orgioso que un envidioso. Dije, wow, qué tremendo, no heredarán el reino. Ni los que hacen orgías, ni los envidiosos. Bueno, pero volvamos al punto pues. Entonces el diablo empezó a molestar, pero no hablemos de él, hablemos de Job. Mire lo que decía Dios de él. Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces sale aprobado delante de Dios. Ya cuando se presenta, es como aquellos patojos que se presentan al examen y ya con el examen parcial, con la zona y todo, ya llevan ganada la clase. Ya en el examen final solo iban a poner su nombre y a poner ya para sacar 100 puntos, pero ya los 60 o 65, 70 ya lo sacó, ¿verdad? Y eso ya ganó la clase. Algunos solo con eso se conforman porque dicen que más de 65 es vanidad. ¿Usted cómo ganaba sus clases? Las que ganaba.
¿A usted le gustaría que lo operara un problema del cerebro, un neurocirujano que sacó su especialidad con puros 60s? ¿Sabes sincero? Yo tenía bueno, mejor, solo que el tiempo avanza, yo poniéndome a contar, pero es que yo tenía mi cuate que estudiamos juntos en prevocacional, y era el más lento de todos, el más menso de todos. Y nos dejamos de ver, y yo trabajando en la industria farmacéutica, llego a una clínica y cuando entro, él era el doctor. Sí, voilà. No. ¿A cuánto le habrás pedido copia? Le dije, pero bueno, sigamos. Mire, el mismo Job. Sucedió, esto ya son 42 capítulos. Sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita: se ha encendido mi ira contra ti, contra tus dos amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Hermano, después de 7 años de gran tribulación, no me voy a pedir el versículo, pero yo siempre he creído que la prueba de Job duró 7 años. Y 42 meses, 42 capítulos, 3 años y medio, tal vez, no sé. Pero es que es la gran tribulación. ¿Qué libro viene después de Job? Es el reino eterno. ¿Qué libro está antes de Job? Es el casamiento. ¿Qué libro está antes de Esther? Nehemías y Esdras. Es la restauración. Restauración, casamiento, gran tribulación y reino eterno. Entonces Job es la pura tribulación. Pero en medio de los bombazos, el hombre recibe de parte de Dios una alabanza y dice: no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Y en el siguiente versículo 8 dice: ahora pues toma 7 novillos, 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job. Y mire, insiste: y mi siervo Job, y mi siervo Job, no a todos les dice el Señor. Busque, entre paréntesis, busque en la Biblia a quienes Dios le dice mi siervo. Mi siervo Moisés, mi siervo Job, no son muchos. 12, imagínate, 12 personajes a los que el Señor le dice mi siervo, mi siervo, mi siervo, mi siervo. No a cualquiera le dice Dios mi siervo. Pero sigamos acá: mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. 2 veces se lo dice. Entonces, para eso hay que conocer a Dios. ¿A quién alaba al Señor? Al que lo conoce. Por eso el que se gloríese en esto, en conocerme, dice el Señor. Aleluya. Sigamos así rápidamente. Padre Santo, ¿cómo voy de tiempo? Voy regular. Miremos otro versículo. Este no mucho me gusta, pero lo voy a leer, porque sí le he echado una su alabanza al Señor ahí. Porque David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que Él le había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urías Eteo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no se lo iba a leer? Por la metida extremidades de David. Pero ¿sabe por qué se lo leí? Porque Dios es bueno y aún se puede agradar y aprobarnos después de haber cometido una traición como esa. Nosotros los humanos somos muy vulnerables a traicionar, pero se nos olvida. Y a veces lo que hacemos es solo recordar cuando nos traicionaron,
porque nos gusta hacernos víctimas. Pero cuando nosotros fuimos los victimarios, ahí sí somos unas mansas palomas y siempre tenemos una explicación. Pues aquí este hombre recibió al final de cuentas, y el Señor incluso no le quitó el reino a Salomón, de ahí mismo no lo quitó por amor, por el amor que este hombre le tenía a él. Entonces aquí yo miraría estar perdidamente enamorado de Dios. ¿Quién va a salir aprobado? El que está enamorado. ¿Te has enamorado de Dios? Seamos sinceros. Así de llorar por Él. Pero me solo voy a apagar así decir: Señor, de veras, no puedo vivir sin ti. ¿Qué puedo hacer, Señor? No puedo. No quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. Padre, cuando predico quiero sentirte, y cuando no predico también quiero sentirte, Señor. Me volví un adicto a ti, Señor. Estoy vicioso. Más o menos así es el amor, ¿verdad? Uno se vuelve vicioso de la persona de la que se enamoró. ¿No le pasa a usted? ¿No le pasa a usted que está ahí, está con su cónyuge? Y aunque se pelearon, hicieron una buena pelea antes de acostarse, ya cuando ella está profundamente dormida, se le queda viendo: ay, tan linda, cuando duerme es un angelito, Señor. Por favor, Padre, consérvala dormida. No, tampoco. Le da ternura, porque la quiere. Es como con los hijos que se pusieron malcriados y les sonó a usted, ¿verdad? Y después de sonarles ya en la noche, cuando usted los llega a ver si están bien tapados: ay, mi muchachito, pero era necesario. Y lo peor, que para todo bandido solo se está haciendo porque está despierto. Cuando usted se va, abre el ojo. El amor. El amor es impresionante, y por eso decidí ponerlo mejor, ¿verdad? Porque uno enamorado comete errores. Comete errores garrafales a veces, enamorado. Pero el amor cubre no solo las faltas de los demás, sino que la propia. La propia, porque dice: no, pero me ama. Pero está enamorado de mí. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Entonces el amor es algo extraordinario, hermano. No, si te enamoras, qué bonito. Bueno, sigamos pues. Aunque el reloj dice que ya no, pero yo solo quiero leerle. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Este Juan el Bautista, hermano, yo creo que nunca dio problemas. Desde el vientre. Benditos esos hermanos que nunca dieron problemas, hermano. Yo siempre di problemas. Me acaban de mandar una foto de mi mamá cuando me está esperando a mí. Linda ella, hermano, porque me está esperando. Y yo va de tratar de buscar qué molestia le estaría causando ahí a ella en la foto. Pero este Juan el Bautista, Dios dio testimonio de él. No hay otro como él. No ha nacido alguien como este entre los nacidos de mujer. Entonces ese logró ser aprobado. Hermano, pero yo no he sido así. Sí, pero ahí, si usted sigue leyendo, dice: el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Entonces ahí está la clave para ser aprobado y alcanzar un testimonio mayor que el de Juan el Bautista. El que fue alabado aquí es Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor. Como quien dice, tenemos que aprender
a hacernos pequeños. Pero todos nosotros lo que queremos generalmente es ser los más grandes. Y todos se llenan la boca con... Y hermano, me recuerdo una vez que me encontré en un elevador con un par de ministros que estábamos en una reunión masiva. Aquí en Guatemala me habían invitado interdenominacional, y cuando yo subo al elevador está el predicador estrella de la convención esa, era un gringo, y el anfitrión. Y entonces me presenta el anfitrión: le presento al pastor fulano de tal, yo, la iglesia más grande de la zona 5. Dije, poche, de veras que no me había dado cuenta que... No, yo jamás he estado viendo si hay otra iglesia más grande o más pequeña. Yo aquí vengo a predicar y a predicar y a predicar. Los que vengan, que vengan, y los que quepan, que quepan. Y algunos vienen y no hay lugar y se van, y tal vez se van a otra, y yo no sé. Pero nunca ha sido mi propósito tener la iglesia más grande del mundo. Pero la mayoría de la gente así se presenta. No usted. Van a poner van a escribir algo, se van a presentar la iglesia más grande de, dígame un país, X, Argentina, México, el mundo. ¿Y eso qué? Sí, mire, la iglesia mormona crece bastante, Testigos de Jehová también, y todos los domingos en la Plaza San Pedro se llena. Y no tienen techo, están bajo el sol. Así que si fuera por eso, ahí estaría la verdad. ¿Pero qué? Si como no hay nada nuevo debajo del sol, por eso nosotros pusimos techo mejor, ¿verdad? Bueno, sigamos allá. Finalizo con este, hermano. Me salté dos, pero yo sé que usted va a encontrar muchos más. Porque aquí, recuérdese, yo estoy platicando acerca de presentarse aprobado. Y me basé en 2 Corintios 10:10, en donde dice que nosotros no nos debemos de alabar a nosotros mismos, sino que deberíamos de buscar, de alguna manera, esperar que el Señor nos alabe por nuestras acciones. Pero esas acciones, y aquí, primero Dios, que me dé tiempo de leer un versículo más, aparte de este. Números 12:7-8. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa Él es fiel. No así con mi siervo Moisés. En toda mi casa Él es fiel. Que Dios diga eso de usted. Ese es fiel. No hay pena con ese. Fíjese, hermano, que vi a fulano de tal que andaba, lo vi ahí mal parado. No tengas pena, ese es fiel. No, pero es que yo vi que se estaba tambaleando. Vértigo ha de haber tenido, pero él es fiel, él no es bolo. Mire, pues, se lo voy a poner de otra forma. Es como que a usted le lleguen a hablar mal del ser que usted más ama. Saber quién será el ser que usted más ama, ¿eh? No estoy hablando de Dios. Que le lleguen a hablar mal de la esposa y le digan, viera que yo la vi a ella haciéndole ojos a otro. Un tortazo le mete usted al que le digo eso. Yo sé quién es mi mujer, le dice. Así que un gancho al hígado. Rodillazo. Ahora Dios está dando testimonio de Moisés por su fidelidad. Es una de las mayores cosas que Dios, por las que Dios nos va a dar a nosotros un buen testimonio de parte de Él, 100% fiel. Lo voy a saltar, este también es tremendo, pero este también es tremendo, pero no, este tampoco. Este es el que le quería mencionar. Pero todos los que me salté son buenísimos, hermano, para varios mensajes.
¿Por qué no lo logró Israel? ¿Por qué no lo logró? Porque trataban de ser aprobados por Dios mediante sus propios esfuerzos en lugar de confiar en Dios. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ser llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos llene de todas las virtudes que acabamos de predicar, de ministrar, de enseñar, y entonces no es por nuestra propia fuerza. Lo que deberíamos de hacer es desear, y que entonces el Señor venga y ponga el querer y el hacer. Cuando nos chequeen, entonces no va a haber ni un ápice de lo nuestro, sino que todo va a provenir de Él. Y eso el Señor lo va a agarrar y va a decir, me agrado de este, me agrado. Vamos a ver. Híjole. Bueno, mire, así rapidito, ¿verdad? Ya conocéis su carácter aprobado, que como hijo a padre ha servido conmigo para el progreso del Evangelio. Fíjese cómo lo aprobaron. Dígame qué ve. Y ya, ahorita oramos. ¿Y a quién le toca dar los anuncios? Acérquese, por favor. Porque ahorita sí ya estamos a 2 semanas del retiro, ¿verdad? ¿Ah? Permanencia y progreso. Sí, amén. Servicio, sí, amén. Amén. ¿Qué otra cosa? Carácter, sí. Todo lo que ustedes dicen es cierto. Todo. Permanencia, servicio, carácter. Pero lo que yo le haría, le subrayaría ahí, es que tenía papá. No era un discípulo solamente, no era un oyente solamente, tenía padre. No sé si, como algunos lo toman, cuando digo algo, lo toman como un absoluto que yo estoy tratando de decir, ahí lo llevan por donde tía Lola, pero realmente yo lo que diría es que para ser aprobado, uno debería no solo de ser un oyente, un creyente, un discípulo, un siervo, un amigo, también debería ser un hijo. Deberíamos de ser hijos de una casa. Y en la casa, cuando uno es hijo, hermano, yo sé que usted tuvo casa. Quizá algunos no la tuvieron, pero ahora le abrimos las puertas de esta casa. Mire, muchas falencias que uno pudo haber tenido en su primer hogar pueden corregirse en la iglesia con un padre espiritual. Pero aquellos que tuvieron una buena casa, esos están mejor porque es más fácil. Y lo dice la Biblia en el libro de Hebreos, dice que los papás en aquellos tiempos os disciplinaban para pocos días. Y ustedes estaban tranquilos. Claro que no les gustaba, pero hermano, era bueno que le sonaran de vez en cuando a usted, porque usted era una chinche. Y su papá, su mamá, le pusieron un límite. Es bueno tener casa. Y aún en esa casa, tuviste que reconciliarte en algún momento. Yo les he contado a ustedes que yo hice 3 intentos por irme de esa casa. Y el primero y el segundo fracasé, porque no tenía recursos. Entonces el primer intento que tuve, me quedé sentado en un billar. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Hasta que me llegaron a traer. Tu papá te está esperando. Ya no me voy para la... Ya había un macho ahí y así un ratito. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me regresé. La segunda vez dije, no, esta vez sí lo voy a hacer mejor. Entonces conseguí un trabajo en la Dirección General de Estadística. Me pagaban bien, era con el Estado. Acaba de cumplir 18 años, recién salito del comal. Y me fui. Entonces, ellos me pagaban viáticos. Entonces, ahí sí me alejé por un año. Pero qué si después ya no tuve que regresar. Pero a la tercera la vencida.
La tercera vez me fui y ya no regresé. 44 años tengo de haberme ido. Me fui con mi mujer. Aleluya. Este miércoles que viene cumplimos 44 años de estar juntos, ¿sabes? Si Dios nos da vida. 44 años, así que ya saben, vamos a renovar votos para que traigan regalos. No. Como algunos renuevan votos para eso, ¿va? No se preocupe. Amados, necesitamos tener casa. Necesitamos, esto no es impuesto, ¿ok? No es impuesto, no es que mi padre espiritual, o como aquella caricatura de los osos, ¿verdad? Mi padre, el osito chiquito es el papá, y el osón grandote, mi padre. No es esa caricatura, es algo que tiene que venir revelado verdaderamente de que hay una paternidad espiritual, ¿verdad? Y no se trata de estarlo repitiendo también, porque incluso mucha gente hasta le sirve de tropiezo. Como no han leído bien eso de a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra porque uno es vuestro Padre en los cielos, no lo han leído bien ni les han explicado, se agarran de eso es malo, eso no existe, a nadie llaméis vuestro Padre, a nadie llaméis no sé quién, a nadie llaméis, no llamen a nadie pues. ¿Y cómo le decía a su papá? Si a nadie hay que amar, y es un absoluto, y si a nadie hay que amar Padre en esa tierra, ¿cómo le decía a su papá? Por su nombre propio, Lencho. Si su papá se llamaba Lorenzo y usted un día le dijo, ¿qué hubo, Lencho? ¿Qué le hubiera pasado? Dígame, ¿qué le hubiera pasado? Entonces, como le decía, papá, papi, daddy. Entonces ahí dejó de cumplir la Biblia porque le dice papá. Es gente que solo agarra un versículo fuera de contexto. Y ya sabe usted lo que dicen algunos hermanos, que un texto sin contexto solo es un pretexto. Y realmente yo creo que sí, cierto. Porque cuando se mira la plenitud de la paternidad espiritual, es innegable. Bienaventurados aquellos que tienen Padre espiritual. Bienaventurados. Amén. Y los que no quieren, pues ¿qué se va a hacer usted? No, ya tengo a mi Padre Dios. Amén, Él es el Padre de los espíritus. Así le debería decir a su papá biológico también. No, usted ya no es mi papá. Tengo a Dios como mi Padre. Especialmente si está firmando el testamento su papá, dígaselo. Dígaselo. Entonces no sos mi hijo. No, solo tengo, porque a nadie hay que amarle para. Ay, lástima, yo te iba a dejar una finca algodonera. No, papi, no seas así, era broma, le dice papi. Amén. Que seamos, amén, recibo la bendición, que seamos aprobados. Y que cuando nos presentemos delante de Él ya estemos aprobados. Señor, en el nombre de Jesús, buscamos tu aprobación y no la de los hombres. Porque si estuviéramos buscando la aprobación de los hombres, no seríamos siervos y esclavos tuyos. Y lo que queremos es ser aprobados por ti. Sabemos que muchos se opondrán, pero no serán tantos como los que aceptarán este mensaje que proviene de tu corazón. En el nombre de Jesús, permite que podamos levantar las alas, levantar las velas para que éstas sean henchidas por el viento y nuestra barca, Señor, se movilice a aguas profundas, Señor, en donde podamos tener una buena pesca. En el nombre de Jesús, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y a aquellos, Señor, a los cuales tú les has estado confirmando de ser llamados hijos espirituales de esta casa, de este ministerio, de mi persona. En el nombre de Jesús también yo extiendo
la diestra de compañerismo, pero también el manto de paternidad. Sabemos, Señor, que tú, en tu gran misericordia, nos has dado un espíritu de adopción por medio del cual nosotros clamamos, Abba Padre, a ti, Señor. Pero descubrimos los misterios entonces, las profundidades de la paternidad. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, gracias, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Bendecimos los diezmos y las ofrendas que tus siervos traen al alfolí apostólico en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso. Suscríbete. La escuela del ministerio ha terminado, pero no te preocupes, volvemos mañana en el mismo horario con una nueva lección de la escuela del ministerio.